mira, la educación sexual integral viene con el disfraz de decir que es una educación preventiva, ¿no? Pero en realidad lo que hace es al niño introducirle al inicio temprano de las relaciones sexuales. Y no solamente es eso, sino que distorsiona la identidad de los niños. Y ahí viene el punto donde quita realmente autoridad de los padres de familia sobre ellos. Porque dentro del tema de la ESI está el tema de la hormonización, por ejemplo. Si el niño se autopercibe, un niño, estamos hablando, se autopercibe como mujer, él, sin consentimiento de sus padres, puede iniciar un procedimiento de hormonización. Ella es nuestra invitada, es amiga de la casa, ha sido conductora en No Negociable, en este programa de análisis jurídico, legal, haciendo fácil lo difícil, haciendo accesible lo complejo en cuanto a términos de derecho. Así que sin mayor preámbulo voy a presentar a mi querida amiga también, por supuesto, Paola Martínez. Paolita, muy buenos días, Dios te bendiga. Juan Diego, ¿cómo estás? Gracias, amigos, a todos los que nos están oyendo y mirando también por las redes sociales. En esta, todavía mi casa, por favor, porque sí, no, por supuesto, nuestra casa, claro nuestra que casa. sí, claro que sí, Betel por supuesto. Radio, ¿no? La voz que inspira. Así es, somos Betel Radio, la voz que inspira. Estamos aquí, por supuesto, animando a toda nuestra audiencia a que viva en ese grado de inspiración, a que pueda analizar correctamente lo que se dice desde aquí. Somos vasos comunicantes de información y a veces es tanta la información que no logramos decirla toda, ¿verdad? Y es lo que te motiva a ti en particular a continuar haciendo tu activismo, tu trabajo con profesionalismo, lo que me respecta a mí igualmente como periodista. Y vamos a volver luego de una breve pausa, Paola, para hablar, para poder tratar todo lo referente a lo que está ocurriendo en el departamento, en la región de Arequipa. Quiero que partas de lo más sencillo, que es la ESI, cuánto estaría afectándose con la niñez, la adolescencia allá en la región de Arequipa. Pero luego aquí de la pausa, aquí en Betel Radio, la voz que inspira, volvemos con Paola Martínez. ¿Qué es lo que está pasando en Arequipa? Nuestra especialista Paola Martínez ha venido a los estudios de Betel Radio, la voz que inspira, a ponernos en autos para que la audiencia conozca lo peligroso que puede llegar a ser esta famosa y mal llamada, hay que decirlo, educación sexual integral. Paola, ayúdanos a entender por qué esta famosa ESI termina siendo dañina, pero primero, ¿qué es? Así es, la educación sexual integral es aquella educación que parte de una visión considerando al género como principal elemento para entender la sexualidad, ¿no? Entendiendo que la construcción de lo que sabemos que es femenino y masculino no viene por lo natural, lo biológico, sino que viene por lo cultural, por imposiciones socioculturales, o sea, nada en relación a lo que determina la ciencia, la biología, es válido, sino que todo va cambiando, todo es movible, y esto es un concepto que tiene la ESI. Y a mí me apena sinceramente que la consejera regional de Arequipa haya promovido eso siendo ella doctora. Ella tiene a la mano la información en relación a cuál es el impacto negativo de la ESI, ¿no? Y la ESI, en otras palabras, es un contenido que hipersexualiza a los niños, que lo introduce en materiales, en métodos, en procedimientos, a vivir la sexualidad así tal cual, plenamente, a gozar plenamente de su sexualidad, en el goce y disfrute de sus derechos reproductivos y sexuales. Ese es el concepto que tienen ellos. ¿Y cómo se traduce esto? Es que se le introduce al niño con una información inadecuada de acuerdo a su edad, porque el niño y el adolescente están en constante desarrollo psicológico, son esponjas que van absorbiendo, se tiene que reafirmar las identidades, pero sin embargo el contenido expuesto es, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos antes de tiempo, digamos, el redescubrir la sexualidad. En este caso hay un cambio
digamos, se le introduce a los niños a que pueda haber un cambio de su identidad, rechazando la identidad natural que ellos tienen, o sea, su sexualidad natural, biológica, su sexo, entre otras cosas más. Y se le enseña, por ejemplo, en todo lo que es el aborto. Como un derecho, como ¿no? un Incluso. derecho, como un derecho, y se le independiza al niño totalmente, indicándole que esos son sus derechos, que él tiene digamos, la obligación inclusive de vivir como él quiere, independientemente de los padres de familia puedan determinar sobre el niño. Entonces nos olvidamos principalmente de derechos fundamentales, la patria potestad, el derecho que tienen los padres de familia a intervenir en el proceso educativo de sus hijos, entre otros derechos más. Y Ahora, esto, solamente sí. para terminar, y esto lo podemos ver en un documental que se llama La guerra contra los niños, que lo hizo una organización de padres de familia americana, donde han detallado el desarrollo, el impacto nefasto de la ESI a nivel mundial. No solamente en Estados Unidos, sino en África, en España. El contenido es explícito a tal punto que se le enseña al niño a tener relaciones sexuales contra natura. ¿Al niño? Al niño. Niño, estamos hablando niño. Y esto no es una exageración. Pueden revisar todo ahora mismo, entrar en YouTube y buscar el documental, y es un contenido muy explícito. Y esta información está contenido en las revistas científicas indexadas, donde esta doctora, que es consejera regional y que es la que ha propuesto esta ordenanza en Arequipa, pudo haber revisado, pero no lo hizo. ¿Es sinónimo la educación sexual integral como un atentado a la niñez? Totalmente, totalmente. Y las consecuencias lo vemos, por ejemplo, en países cercanos como Argentina, como Chile, donde ya se viene implementando. Ir muy lejos, ¿no? Porque hay otros países que comenzaron aplicando las políticas famosas públicas, ¿no? De educación sexual integral, y hoy en día aquel estado que recibe a un niño que acude a sus padres porque no lo dejan cambiar de sexo o porque no lo dejan hormonizarse, los padres pueden terminar perdiendo la patria potestad de los pequeños. Claro. Mira, la educación sexual integral viene con el disfraz de decir que es una educación preventiva, ¿no? Pero en realidad lo que hace es al niño introducirle al inicio temprano de las relaciones sexuales. Y no solamente es eso, sino que distorsiona la identidad de los niños. Y ahí viene el punto donde quita realmente autoridad de los padres de familia sobre ellos. Porque dentro del tema de la ESI está el tema de la hormonización, por ejemplo. Si el niño se autopercibe, un niño, estamos hablando, se autopercibe como mujer, él, sin consentimiento de sus padres, puede iniciar un procedimiento de hormonización. Claro, porque es parte de su derecho, es parte de sus derechos humanos, que ahora lo llaman, porque esto sabemos que ellos pues construyen pseudo derechos humanos, y ahora llaman derecho humano de derecho de reproducción y sexual, que tendrían los niños. Y nosotros nos preguntamos cómo para otras cosas los niños son inimputables, cómo para otras cosas requieren la autorización de sus padres, pero para un tema tan importante y elemental que es la sexualidad, que es el cuidado de la integridad, de la indemnidad sexual del niño, para esos temas a él se le deja independientemente que viva su sexualidad, que viva totalmente como su libertad, como él desee. Y los padres de familia, nos preguntamos, ¿dónde están los padres de familia? En efecto, ¿cómo estás viendo la reacción de acuerdo a lo que tienes también en conocimiento? ¿Cuál es la reacción que ha tenido la población en Arequipa? ¿Puede llegarse a aprobar una política pública así de sencillo en una región sin que sea de repente aplicada a toda la nación? Sí, mira, la ordenanza municipal tiene rango de ley, lo pueden hacer. En este caso ha sido una ordenanza regional que ha sido, digamos, propuesta entre gallos y medianoche porque no ha estado dentro de la agenda del día que tenía el Consejo para aprobar las ordenanzas. Ingresó, digamos, de contrabando por la ventana y, digamos, de cierto modo no podemos exculpar a los consejeros regionales, pero en todo caso alguno de ellos pudo haberse opuesto, pudo haber dicho, oye, me estás trayendo un documento que no lo he revisado, que no lo han revisado mis asesores, y sin embargo lo has traído y lo estás aprobando entre gallos y medianoche, ¿no? Pero así sucedió, así se aprobó, pero tienen la posibilidad ellos de enmendar su error, porque ellos pueden digamos, disponer la derogación de esta ordenanza municipal, ¿no? Regional, que se ha realizado en la 538, y definitivamente la población en Arequipa está
enardecida porque han salido y van a salir estos días en Yanaguara, se va a ver una gran movilización en Arequipa y varios colectivos, mercados. Nuestro amigo Cristian Aranda nos ha estado dando el reporte por allá que se van a unir porque quieren solicitar la derogación de esta ordenanza municipal, porque hay algo que sorprende, ¿no? Sorprende porque esta doctora, supongo yo, debe tener asesores. Si ella está, digamos, en el tema político, en el tema de gestión pública, debe conocer en algo que hay una ley vigente, que es la ley de participación, que impulsa la calidad de los materiales educativos. Y esta ley establece la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Es una ley, es realidad. Wow. Entonces, lo que debió haber hecho la Gerencia Regional de Educación y de Salud es consultar con las asociaciones de padres de familia, porque así está establecido en la ley. Oye, vamos a aprobar esto, vamos a sacar esto, ¿qué opinan? Pero no se hizo ninguna consulta, y eso que en Arequipa sabemos que hay varias organizaciones de padres de familia y simplemente no lo hicieron. Entonces ahí vemos ya una inobservancia, en primer lugar, a esta ley sumada a otras normas establecidas y también derechos fundamentales, ¿no? Lo que animamos a la población de Arequipa es que se pueda levantar, animamos a la población de Arequipa que pueda reclamar a la puerta de las consejeras regionales, porque esta norma no puede, digamos, permanecer vigente. Hay que recordar que el ente principal en la rectoría del Currículo Nacional de Educación es el Minedu. Nos preguntamos desde aquí si el ministro de Educación o el Minedu, los funcionarios, han revisado esta ordenanza municipal, porque en la actualidad, debido a la labor de fiscalización, lo que se ha hecho es se ha dejado sin efecto todos los folletos y materiales de educación sexual integral que tenía el Minedu. Nos preguntamos nosotros si es que en la actualidad se ha hecho esa consulta, porque debería haberse hecho esa consulta o revisión o pedir los fundamentos principales que por qué esa ordenanza se ha aprobado o por qué ha estado en evaluación, porque digamos, ha tenido un proyecto. Claro. Un proyecto de la ordenanza. ¿Se habrá hecho la consulta? Creo que no se hizo. En efecto. Ahora, Paola, quisiera que nos aterrices con mayor, ahora incluso, nivel de observancia en la línea de tiempo. Lo que está pasando en Arequipa no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Se ha venido gestando con diferentes intenciones en gobiernos anteriores. Específicamente, si hay alguno que me puedas mencionar, ¿en qué momento se intenta aplicar, imponer esta política famosa del enfoque de género? Porque esta educación sexual integral responde a una educación con la llamada, ¿no? Educación con enfoque de género. ¿Y hay alguna ministra en particular? Aquí en los comentarios escriben mucho. Aquí tiene que ver mucho la señora Marilu Martens. Y entonces también ahí está Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Claro, ¿Es así? Claro, en la línea de tiempo, antes inclusive que saliera el currículo escolar, ya había unos manuales, ¿no?, de educación sexual integral, que era la Caperucita Roja. Había cuentos lésbicos dentro de este manual de comprensión de lectura para chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. O sea, estaban, digamos, vigentes en la época de la ministra Marilu Martens y los siguientes ministros también que salieron con la, digamos, resolución suprema que aprobó finalmente el currículo escolar y que está vigente. Lo real es que dentro de este currículo escolar sí se encuentra vigente el desarrollo del enfoque de género. Y por lo tanto la educación sexual integral. Sin embargo, debido a la lucha que se ha realizado y que te comento que venimos realizando desde el 2016, se ha impedido que estos manuales de educación sexual integral estén vigentes. Estos han sido dejados sin efecto. Lo que hay sí es el desarrollo curricular del enfoque de género, que es la ideología de género, ¿no? Viene desde el 2015, 2016, 2017 y continúa vigente. Se interpuso una demanda ante el Poder Judicial y la Corte Suprema falló en contra nuestra. Pero debido justamente a esto es que desde el Congreso de la República se promovió una ley que quiero que todos los padres de familia puedan anotar, que es la ley 31.498.
31.000, repíteme, yo no soy padre, pero sí, igualmente quiero anotarlo porque voy a hacerlo sí, pronto, Dios mediante. Repítemelo, por favor. Ley 31.498, ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, donde esta ley establece y se hace varias modificaciones de varias normas que establece que en el proceso educativo de los niños, los padres de familia tienen parte, porque los padres antes eran, digamos, actores. Él es padre de familia, cumples con estas obligaciones, pero no, ahora son veedores, son fiscalizadores los padres de familia en la revisión de los materiales y contenidos curriculares. Porque ¿quién mejor que los padres de familia en poder revisar, poder ver el material que se está enseñando? Y de aquí también aprovecho la oportunidad de hacer una llamada de atención también a los padres. No toda la labor corresponde pues a los docentes, a los directores, al Ministerio de Educación, sino también a ellos que tienen que ser parte de este proceso educativo en relación al material. ¿No? Nosotros en definitiva no nos oponemos a una educación sexual, pero que venga desde la prevención, una educación sexual con valores y principios, que es lo fundamental. No que te avienten a la inmoralidad y decir prueba y tú evalúa cómo te va. Así es. Nosotros en el recorrido que hemos tenido, por ejemplo, este año, nos hemos quedado sorprendidos de una psicóloga de la Dirección Regional de Educación, mostrando a los niños abiertamente, hasta de primaria, con papelógrafos, contenido explícito, que no corresponde al normal desarrollo psicológico de esos niños. O sea, todavía no están en la capacidad de poder entender. Sí es necesario poder hablarles, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la comprensión y de acuerdo también a la conversación que se pueda tener entre padres de familia, ¿no? Decir, sabes que esta información lo vamos a dar a tal edad, pero no que se les ponga a decir, usa estos preservativos, puedes usar la pastilla el día siguiente, o puedes abortar, o puedes tomar misoprostol. O sea, realmente es un contenido que expone a peligros a los menores, ¿no? A los adolescentes, y esto es parte de la ordenanza municipal. O sea, no estamos exagerando al decir, por ejemplo, que esta ordenanza dice, y lo voy a leer, el artículo 4 de esta ordenanza dice: fomentar campañas comunicacionales a nivel regional sobre educación sexual integral. No, esta parte no, hay una parte que sí es, realmente llama, acá está. A ver. Promover el uso, fortalecimiento e implementación de los centros de desarrollo juvenil, Club del Adolescente, a cargo de los gobiernos locales, como espacios que implementen talleres, cursos y capacitación de educación sexual integral para el desarrollo de sus habilidades, promoviendo el goce de una salud integral, sexual y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. Inclusive utilizando el lenguaje inclusivo. El mal sabemos llamado que ya hay una ley que prohíbe el uso, pero sí, acá igual lo siguen sacando, ¿no? Entonces, ¿qué goce de una salud sexual integral y pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos pueden tener los niños y adolescentes? Wow. ¿De qué derecho estamos hablando aquí? Esto es importante que nuestra audiencia lo esté anotando, esté prestando toda la atención, porque, claro, con mucha mayor razón los que son padres de familia, pero aquellos que están orando por casarse, como quien les habla, también debe ser tema de interés para que nos comprometamos en la educación de nuestras futuras generaciones y sean ciudadanos responsables, pero sobre todo que se viva una cultura de cuidado moral en nuestro país, que todavía el Perú sigue siendo un bastión conservador en todo lo que es América Latina. Quiero saludar a los más de 390 conectados que nos han acompañado en Betel Noticias, y específicamente a los más de 288, casi 290, que continúan y permanecen aquí en la transmisión de Betel. Belisario Alfonso Domínguez Suárez coloca en Arequipa lo que está ocurriendo con la concejala regional. ¿Este abuso de poder estaría configurando un delito, Paola? Configurando un delito, en realidad no. Ok. En realidad no, pero sí vulnera leyes establecidas, ¿no? Leyes que corresponde tanto al gobierno regional como a los consejeros poder revisar. Por eso que se está solicitando dejar sin efecto esta ordenanza municipal, ¿no? Y claro, también está, digamos, la revisión por parte de los ciudadanos en relación a próximas elecciones, ¿no? Sujeto, digamos, a esa revisión política, que los ciudadanos, en este caso los arequipeños, puedan decir, oye, ¿sabes qué? Ella ha tenido estos antecedentes, porque sabemos que Arequipa es tradicionalista, es pro vida y pro familia. Y con el ánimo, no sé, la señora, me supongo, de querer reducir la tasa de embarazos adolescentes, lo que más bien se ha demostrado es que la ESI
incrementa esto y los expone a los niños y adolescentes a las enfermedades de transmisión sexual. Claro, porque la solución es decir, en vez de enseñar, digamos, desde la prevención, es exponerlos y decirle, oye, si tú tienes deseos de tener relaciones sexuales, puedes hacerlo, pero puedes hacerlo con un preservativo, con métodos anticonceptivos y no vas a salir embarazada. Pero a continuación le dice, oye, ya, si saliste embarazada, puedes abortar. Existen estos métodos, pam. Y así es un círculo vicioso que se le introduce al niño y al adolescente y nos preguntamos, claro que sí, o sea, finalmente la pregunta que dices es una exposición a la indemnidad sexual de los niños, a la integridad de los niños, de hacer ese tipo de normas, ¿no? Y no es ninguna casualidad, pues, ¿no, estimada Paola, que ONGs como Promsex, como Manuela Ramos, como Flora Tristán, estén tan empecinadas en poder promover una educación sexual integral y lo colocan tal cual dentro de sus objetivos, incluso para elaborar algún material audiovisual, lo colocan dentro de sus especificaciones para poder solicitar mayor dinero al extranjero a clínicas como la Planned Parenthood, a organizaciones como las de George Soros, que es la Open Society Foundation, y de la misma forma ONGs o institutos de Europa que están promoviendo a diestra y siniestra el aborto, la hormonización de menores, que las personas pueden decidir cuándo tener relaciones sexuales, incluso si es que son menores de 13, 14 años. Entonces, hay un lineamiento internacional que se responde y lo que se va viviendo en Arequipa es una consecuencia, es un efecto de una causa previa. ¿Cómo poder estar nosotros en mayor contacto? Un consejo a los padres de familia, ¿cómo poder estar aplicando la sabiduría del Señor, por supuesto, para poder estar más cerca de la educación de nuestros hijos, para que cuando llegue, por ejemplo, los padres en Arequipa, muy aparte de que tienen que estar motivados a derogar esta ordenanza municipal, estar allí presentes hasta que se derogue, pero de no derogarse, ¿cómo poder estar al tanto del cuidado necesario de la formación, educación de nuestros hijos? En realidad sabemos que somos cristianos. Sí. Y existe en la palabra, ¿no?, este texto que dice que hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo creo que en todo tiempo los padres de familia tienen que hacer eso, independientemente de las labores, las responsabilidades que ellos tienen. Lo que tienen que hacer los padres es estar realmente preocupados y estar vigilantes en relación al contenido que se está exponiendo en los colegios. Digamos, puede el padre asegurarse de haber matriculado al niño en un colegio inclusive cristiano o católico, pero eso no significa que delegue él toda la responsabilidad en esto. Es parte de la responsabilidad del padre de familia y el padre tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo y pedir consejo, él mismo también investigar, averiguar. Yo conozco muchos padres que tienen ese tiempo, independientemente de las labores y responsabilidades que tiene, por lo menos revisar el texto, los libros, los folletos, los materiales que son brindados por los docentes. O sea, eso es necesario, es muy importante realizarlo. Yo creo que eso en un día, 2 días se puede realizar o consultarle al niño, ¿no?, cuando regrese del colegio. Oye, ¿qué tal te fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué hubo? ¿No? Preguntas básicas, elementales que también ayudan a conectar y a restablecer esa relación, ¿no?, importante. Y considero que hay temas que son necesarios poder tocarlos, ¿no?, de acuerdo a la edad, tocarlos y desde la prevención, sobre todo la educación en principios y valores, enseñarle a ese niño, ¿no? Oye, tú tienes dignidad, tú eres un ser humano apreciado, valorado, el ejemplo del padre, a la madre, el esposo, ¿no? Y eso parte también un tema de cómo están los padres, claro, ¿no?, porque se refleja eso en los niños también. Paola, nos escriben cómo poder tener mayor información, cómo poder tener más acceso a la información que estás manejando actualmente. Te pueden encontrar quizás en alguna red social o de repente la ley que has comentado, la 31498. ¿Pueden seguir en tus redes sociales? Sí, estoy como Paola Martínez oficial, pero bueno, vamos a estar dando por allí unas indicaciones, pero lo importante es que revisen esta ley porque esta ley establece
la capacidad de los padres de familia en poder organizarse, ¿no? Poder hacer plantones, inclusive al Ministerio de Educación indicando, oye, apertura, porque lamentablemente el Ministerio de Educación cerró, digamos, la plataforma de acceso de registro de participación de los colectivos de padres de familia, pero hay colectivos vigentes que pueden buscar en las redes sociales y adherirse y buscar y ser uno solo, porque es necesario levantar la voz. No podemos permitir que un gobierno regional, esos consejeros regionales, legisles en contra de lo que la mayoría de arequipeños quieren para sus hijos, ¿no? Bien, Paola. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Que Dios te bendiga.